Amigos y amigas de El Arriero, continuamos con la cobertura de la FIL 2024 y hoy vamos a conversar con Daniela Catrileo sobre Chilco. Es un libro publicado por el Grupo Planeta dentro del sello Seix Barral. Daniela es escritora, nacida en Santiago de Chile, mapuche, y ha publicado varios cuentos, ha ganado premios, ha estado ya en Lima hace unos 7 años y vamos a conversar hoy sobre Chilco. Daniela, un gusto conversar contigo. Un gusto también, muchas gracias. Daniela, Chilco es una novela que cuando uno empieza a leerla, las primeras páginas del primer capítulo, no se imagina lo que va a venir después, ¿no? Hay de pronto una situación que es una suerte de eclosión y que no es pues un estallido social, pero que a mí me evocó el estallido social chileno, ¿no? Entonces quería empezar por ahí, o sea, tú has querido hacer una suerte de metáfora de lo que fue el estallido, haciendo esta figura de una suerte de cataclismo, derrumbe de edificios y aparición de socavones, que no se sabe si es la naturaleza o es una mano oculta que está moviendo las cosas. Yo diría que no es metáfora en el sentido en que no fue tan planificado. Ajá. Más bien es un libro muy intuitivo, recoge varias cosas quizás que han sucedido en los últimos años, dislocando esas imágenes, pero no fue una estructura o una arquitectura tan planificada, entonces... O sea, no dijiste voy a colocar esto acá. No. Lo que sí fue una investigación que en un momento aparece, y es que en el momento de la revuelta en Chile, muchas personas, por supuesto, para entender la revuelta, para profundizar en ella, sí nos fuimos a estudiar otras revueltas. Y quizás esas otras revueltas que me puse a investigar en ese momento sí fueron importantes para la escritura de este libro, en el momento en que ya aparece este punto, ¿no? Que es el punto como de eclosión social. Sin embargo, no fue que, claro, que yo lo tuviera premeditado y dijera antes quiero escribir de esto. Ahora, ¿por qué es importante las revueltas anteriores que a mí sí me generaban un vínculo significativo con la historia de la novela? Es una, el siglo XIX, el momento donde las clases populares se rebelan justamente contra las oligarquías de la época, y eclosiona una producción estética importante porque va de la mano de artesanos tipógrafos. Entonces, ¿por qué es relevante aquello? Porque son esos artesanos tipógrafos, gente obrera, especialmente del puerto de Valparaíso, pero también de otras ciudades, que están tomando las armas de la estética para generar lo que hoy conocemos como fanzines, ¿no? Claro. Pero en ese momento eran periódicos o eran afiches, y donde allí ponían sus grandes ideas. Y son todas personas que estaban además vinculadas al socialismo utópico de esos años, ¿no? Especialmente venían ahí de la figura de Simón Rodríguez, venían como de las figuras de Bilbao, pero especialmente estas ideas bajadas en un momento hacia las personas que venían de clases populares. Y eso para mí es significativo. Y el segundo tiene que ver con el momento de las reformas agrarias, ¿no? Que eso ya es a nivel transversal en Latinoamérica, claro. Pero ¿por qué se emparenta con la idea en Chilco? Porque claro, lo que está detrás es una reivindicación histórica contra, digámoslo acá, las inmobiliarias, pero en ese momento era, por supuesto, por una vida más digna, ¿no? Claro, contra los latifundistas, ¿no? ¿no? Exactamente, y por supuesto como para la lucha por la tierra. Y ahí se emparenta con
con la lucha antiinmobiliaria. Claro, y claro, además Chilco, que es este espacio, digamos, esta isla, ¿no? Es un lugar de resistencia también, ¿no? O sea, porque claro, es como que tú construyes un territorio en la novela, digamos, donde está la ciudad capital y está Chilco, que es esta isla, que no ha podido ser colonizada, ¿no? Que es otro tipo de resistencia, de mucha más larga data, ¿no? En el momento en que la isla ya aparece como territorio vivo en el texto, porque lo primero que me aparecía, como te comentaba, era bien intuitivo todo, era el mar, y estaba viviendo yo en una ciudad con mar, entonces el mar lo escribió todo al principio. Pero después, cuando ya se compone como territorio, lo que intento donar es la posibilidad de una historia anticolonial, ¿no? Es decir, un archivo que vaya contra los archivos hegemónicos que estamos acostumbrados a leer. Y es porque paralelamente estaba trabajando en una tesis de posgrado donde estaba muy imbuida en varios archivos coloniales que me son muy interesantes, pero yo decía, quisiera que Chilco tuviera una historia de resistencia anticolonial importante y que esto no fuera contado por la protagonista, sino que estuviera como diseminado en forma de archivos. Como fichas, claro, además, ¿no? Y que la gente entre y se entere de esta isla, conozca esta isla, justamente por lo que el archivo nos puede donar, ¿no? Esa posibilidad. Y claro, no es una isla con la imagen del buen salvaje rusiana, ¿no? Pero sí lo que tiene bastante es que la isla también es la metáfora para hablar de la otredad a lo largo de la literatura, ¿no? Claro. Pero ¿cómo han sido también descritas esas islas? Casi siempre es con la mirada rusiana, ¿no? Como decir, lo salvaje, como lo animalesco, todo lo exótico, son parte de esas islas. Claro, son los viajeros, o primero los misioneros y después los viajeros del 19 que nos iban describiendo, y acá en Perú, en Chile, más normalmente hacían la misma, claro, pasaban por los dos países, ¿no? O sea, desde y era como lo exótico, además, ajá, ¿no? Sí, desde los primeros taninos, no sé, de las cartas de Colón para adelante. Exacto. Todo fue eso, ¿no? Digamos, islas colmadas de sirenas y de monstruos fantásticos hasta salvajes sin alma. Entonces quería darle la posibilidad de que una isla pudiera sobrevivir más allá de esos exotismos y que fueran evidentes aquellos también, y por eso los personajes hablan de eso, ¿no? Como esta isla que parece que está cargada de una fetichización importante desde la mirada de la otredad, pero también tiene una historia que es la no visibilizada o no contada, que es la resistencia anticolonial de la isla. Claro, ahora hay, digamos, el personaje de Pascale, que es natural de la isla, ajá, para usar el término, ¿no? Natural, que es un poblador de la isla, que es de la familia Lasquenche, ¿no? No sé si está bien pronunciado o mal. Pero por otro lado está Marina, que es la narradora, que tiene una abuela peruana, cusqueña, ¿no? Y claro, el tema de la identidad, se nota ese contraste entre ambos porque son dos miradas de la identidad, ¿no? Y eso también me parecía muy rico en la novela, porque a veces es como que congelamos la identidad o lo identitario en un solo modelo, en una sola posibilidad, cuando las identidades pues son múltiples. Y son más dinámicas, ¿no? Entonces también es tan extraño este momento en donde se acusa todo de identitario, cuando en realidad las identidades son mucho más móviles, transformadoras y a la vez reivindicativas de una memoria colectiva que es histórica y política. Entonces me parecía que era interesante el contraste de opuestos entre ambos personajes, porque quizás mi vida está más emparentada con Pascale, alguien que, no sé, a mí nunca se me ocultó el lugar de donde vengo, para nada, como que es un orgullo como de familia, pertenecer al pueblo mapuche, mantener viva como también esa posibilidad de decir, pertenezco a este lugar. Sin embargo, también soy una persona que creció en la ciudad y por lo tanto también tiene una vida bicultural. Mi mamá es chilena, tengo otra parte, claro, y me ha tocado estar entre ambos mundos. Pero para traducir estas cuestiones que son para mí casi preguntas existenciales y políticas, sí, claro, en una novela quise trabajar con una voz narrativa que tuviera más incertezas del lugar de donde viene, ¿no? Porque me parecía que tenía más riqueza justamente para hacerse preguntas, para interrogarse sobre la identidad. Y también porque creo que refleja el sentimiento común
de muchas más personas que se sienten desarraigadas de un origen o de un territorio que quienes nos pertenecemos o quienes tenemos mucho más claro ese lugar. Claro, pero que además en el caso del personaje de Marina tiene mucho, ¿no?, de esa herencia de la abuela, ¿no?, que es un poco el personaje que trae la tradición. Además es una imagen de la mujer fuerte, sola, ¿no?, porque además es otro tema, después lo podemos comentar, ¿no? Pero que claro, que acá por ejemplo en el Perú el tema identitario ha estado muy asociado durante décadas solo a la Amazonía o al pueblo aymara, ¿no?, que es así orgulloso como el pueblo mapuche, Claro. y más bien lo quechua es una cosa media que está, el idioma quechua está muy vivo, pero como que está y no está, ¿no? Es bien curioso eso. A mí me llama mucho la atención eso de Perú. Me llama la atención que las personas no se reconozcan como quechua. Cuando dicen, yo tengo una abuelita quechua, mi mamá es quechua, mi abuelito, pero que no se puedan decir a sí mismos soy quechua. Y que tienen una cuestión como con el mestizaje muy dañada, ¿no? Claro, bueno, porque acá yo trabajo en el campo hace 30 años, 20 años, y mucha gente te decía, ahora ha cambiado creo yo, pero te decía, ¿para qué le van a enseñar quechua en la escuela a mi hijo si eso es el atraso, la ignorancia, entonces no va a poder realizarse, ¿no? Y el mito de la escuela, como decíamos acá. La herida colonial es súper fuerte, ¿no? Creo que allá, claro, por eso está ese como vínculo más fuerte con el pueblo aymara, de pronto con el pueblo mapuche, porque la reivindicación de pertenencia o de decir con este orgullo, como decía Reinaga, el orgullo indio, ¿no? Sí. Como somos esto. Pero creo que quizás lo que pasa acá es más parecido a lo que pasa con pueblos mestizos en diferentes lugares, de sentirse un poco a la deriva, de no saber muy bien dónde posicionarse, y también toda la herida colonial que te ha dicho toda la vida, tienes que blanquearte para poder progresar, ¿no? Como hace estas palabras tan fuertes, Claro. como si toda nuestra cosmovisión, nuestras formas de vida, nuestras formas de entender el mundo no fueran ya posibilidades ricas también o fértiles de poder entender la vida de otro modo. Y hoy en día hay todo como un retorno a esas formas epistémicas de entender el mundo, porque también se encuentran allí valor, ¿no? Es decir, incluso con las crisis medioambientales del presente, se vuelven ahora como a leer o a posicionar o a reivindicar a lideresas y líderes indígenas que están pensando esta cuestión hace muchos años. Toda la literatura que hoy en día está pensando el antropoceno, el capitaloceno, las crisis medioambientales, en fin, como que están volviendo justamente a tratar de entender otra epistemología o de encontrar allí un valor que haga sostenible el presente para tener un porvenir que sea mucho más digno en términos de convivencia, ¿no? No de decisión entre naturaleza y seres humanos. Entonces creo que me interesaba justamente plasmar esa cuestión como más de incertezas, de incertidumbres, porque creo que es algo más común, y durante los últimos años donde me ha tocado compartir con personas en charlas, en clases, creo que se me ha acercado suficientemente personas como interesadas en rastrear algo que no saben desde dónde comenzar. Y creo que ese sentimiento común de estar más a la deriva me parecía más rico para Mari en términos literarios. Claro. Ahora, tú has mencionado todo el tema de esas nuevas lecturas que hay del antropoceno, de este momento tan complejo, ¿no? Y claro, cuando en la novela emerge este momento que es una suerte o sea, el momento de crisis, digamos, ¿no? Pues no, la novela no es que se dedica solo a eso, pero cuando emerge este momento, claro, yo pensaba, esto también es no sé, dialoga un poco con lo que nos pasó con la pandemia también, ¿no? Que de pronto, claro, viene un virus y cambia todo, o el cambio climático, ¿no? Que poco a poco está cambiando las cosas, pero no se acepta. Sin embargo, como uno lo ve en otras partes, en la novela también es como el sistema rápidamente encuentra algún tipo de fórmula para, vamos a decir así, seguir vendiendo casas, ¿no? Claro. Eso también me gustó mucho de la novela, ¿no? Pero diciendo, acá estamos, vamos a decir así, no sé, los elegidos, los que tenemos, y todos los demás, bueno, que vean cómo hacen. Sí, bueno, esa representación más satírica también obedece un poco a las estructuras de los países donde vivimos.
van a haber grupos que tienen asegurados espacios de vida, ¿no? Hoy día lo vemos incluso con la colonización interespacial, es decir, no va a faltar mucho tiempo, quizás vamos a estar vivos cuando veamos eso ya sucediendo. Y digamos que son los mismos países o ciertos sectores económicos que van a la avanzada respecto a ese tipo de situaciones, incluso legales. Y acá, en ese momento de crisis o en ese momento como de ruinas, me resonaba mucho como en lo de la pandemia, la frase que dijo Zizek, ¿no? Que era con respecto a como que este era el fin del capitalismo y que pareciera que con la pandemia íbamos a aprender algo, ¿no? Como, claro, y la nueva normalidad, y claro, tú ves y todo más o menos sigue igual. claro, como el signo moral de aprendizaje de la humanidad iba a ser con esta crisis. Volvieron los delfines, las aves, ¿no? Claro, y fue un momento como... yo creo como de epifanía, que todo el mundo veía esto encerrado, de que retornaba cierta como naturaleza, entre comillas, más salvaje a habitar los espacios que le habían sido negados por la humanidad. Sí. Pero al mismo tiempo que pasaba eso, se fueron articulando rápidamente bajo el sistema capitalista nuevas formas de ir capturando esta pandemia, ¿no? Me recuerdo, de hecho, un meme muy gracioso que salía como la frase de Zizek y abajo salía como un robot de Rappi repartiendo comida en las pandemias, ¿no? Claro. Sí. Claro, no, y me has hecho pensar cuando acá en Lima, porque acá la cordillera está acá nomás, ¿no? Pero como esta es una ciudad que tiene esta neblina eterna, ¿no? Esta nube que uno siente cuando entra, de pronto veías las montañas que no se ven a pesar de que están acá, en hora y media y estás a 4.000 metros, ¿no? Pero esa era otra dimensión que quería comentarte, pero de otro lado quiero ir a los personajes de Ahuicha, la Huicha, ¿no? Me has hecho acordar porque mi abuela se llamaba Abigail y le decíamos Avicha, ¿no? Entonces la tenía muy presente cuando leí la novela, porque se parecían en varias cosas, pero estas mujeres fuertes, estas mujeres solas, ¿no? Donde el padre, nadie sabe quién fue, ¿no? Que es una realidad también, o sea, acá, en Chile, en toda América Latina, es muy fuerte, ¿no? ¿Cómo construiste a los personajes? O sea, ¿en quiénes te inspiraste? ¿Cómo lo trabajaste? ¿Una cosa más familiar, digamos? Sí, en realidad fueron retazos de varias abuelas de amigas. Ajá. Mi abuelita es distinta a la Huicha. Okay. Tiene un carácter fuerte, pero más bien como hay una comunidad sostenida ahí, como no puedo, mi abuelito está presente, digamos. Claro. Pero no, fueron retazos de varias amigas, de abuelas de amigas, pero también como un arquetipo que creo que funciona como columna vertebral de Latinoamérica, ¿no? Es decir, lo que tú dices en realidad es como una imagen que funciona como para decir, esta es la abuela latinoamericana, quien ha sostenido como su familia, ha criado a sus hijos y a pesar de todas las precariedades sigue de pie intentando como sobrevivir porque es la forma en que aprendió, ¿no? Como... Y el mandato es el trabajo. Ajá, sí. Para que la siguiente generación viva mejor, ¿no? Es bien fuerte. Es así, claro. Y no sé, como que pasa viajando te das cuenta que es el prototipo de mujer, como... la abuela sostiene en Latinoamérica y es la columna vertebral de Latinoamérica. Han criado a sus nietos como si fueran sus hijos, han seguido criando generaciones, les han dado de comer y el trabajo ha sido lo fundamental para sobrevivir, o sea, como casi como pulsión de vida, ¿no? Como solamente el trabajo. Lamentablemente también ha quedado desplazado el placer y el goce de muchas otras cosas, ¿no? Claro. Que quizás son las generaciones más jóvenes que reivindican justamente la existencia corporal de ese goce y de ese placer al que han sido rehuidas sus generaciones anteriores. ¿Cuánto merecen de gozo y placer esas abuelas también, no? Claro, porque claro, y se nota la tensión con el personaje de Marina, pero no vamos a contar la historia, pero es esa fuerza de la abuela y de la madre y la tía las que son claves finalmente para que Marina siga, ¿no? Y Marina es la gran traidora de esa herencia. Exacto, ¿no? Claro, ella es como la renegada, ¿no? Claro, como que en un momento sigue el mandato, pero su gran traición es enamorarse, efectivamente. Y bueno, y qué negociaciones también hace con ese amor, ¿no? Como también abandonar quizás lo conocido, quizás no. Sí, estos contrastes con esta tríada me parecían interesantes porque creo que Marina se construye a partir de las oposiciones de estos otros personajes. No es la certeza de una identidad,
no es como el mandato como heredado de su familia y al mismo tiempo como que es alguien que está en fuga permanente, pero que también tiene mucho miedo a Claro, poder pero no está aventurarse. marcada por un destino, digamos, ¿no? Exactamente. Que es como un mandato divino que a ti te tocó trabajar toda tu vida y no hay otra posibilidad. Por eso no es una épica, ¿no? Y Exacto. por eso no es el personaje como heroico el típico heroico viajero, ¿no? Sino que es alguien que tiene mucho más problemas con ese viaje, que no está totalmente segura de emprender ese viaje también y que siente justamente como alguien que puede tomar sus propias decisiones, pero también incluso se ve insegura frente a esas decisiones. Duda más de lo que siente certeza, pienso. Y ahí, digamos, ¿tú estás identificada con tu personaje? ¿Es un alter ego o no? No, para nada. De hecho, justamente rehuí de todas las formas como personales para escribir Chilcoot. Yo creo que también un poco agotada de que mi libro anterior, que era Piñén, que es un libro también de ficción, pero que recoge varias cosas como de mi generación como una joven mapuche que crece en la ciudad y del grupo de mis amigos y amigas de esas generaciones, todo el mundo como que me preguntaba si yo era el personaje principal y todo esto. Y en un momento en que empecé a escribir esto y que ya se va transformando en una novela, dije, esto va a ser todo lo contrario a mi vida, ¿no? Como no tratar de identificarme con absolutamente nada y construir un personaje que de alguna forma tuviera como varias oposiciones en torno a mí. Yo creo que quizás lo único que compartimos con Marina es la forma sensible de ver el mundo, no sé, como de aproximarse, como afectarse ante las formas del conocimiento, con los aromas, con las sensibilidades, todo eso. Los aromas. Porque yo te quería preguntar sobre eso, porque es uno de los temas que está presente en toda la novela, ¿no? Este tema, y bueno, en el caso de cuando está en la isla, ¿no? El olor a la humedad, ¿no? Que bueno, acá en Lima vivimos en agua prácticamente, ¿no? Pero, digamos, eso sí es tuyo. Claro, acá está exagerado, ¿no? Sí. Pero sí. No, digo, pero esta cosa de percibir, porque claro, hay gente que... No, sí, y parte así, parte porque yo me mudo a vivir a Valparaíso, dejo Ciudad de Santiago, me voy a Valparaíso y en Valparaíso empiezo a ser más consciente de los aromas porque la marecía, que es este fenómeno salino, donde hay tiempos donde los territorios cercanos al mar huelen más a algas en descomposición, el olor a sal está presente, como que empecé a percibir eso como una forma de conocimiento de un territorio nuevo al que estaba llegando, ¿no? Entonces, esa como obsesión por los aromas, por ir determinando, en este momento va a pasar esto, ya como hacerse un calendario un poco de percepciones, me empujaron a escribir ese primer poema, ¿no? Entonces, después cuando me di cuenta que ese poema ya no era personal, digamos que donde empecé a jugar mucho más con la ficción y la voz lírica se iba alejando de mi individualidad, claro, ahí ya se aleja y crea un personaje. Pero en un primer momento tiene que ver con afectarse, con llegar a un territorio nuevo y percibir que ahí hay un aroma que antes para mí me era desconocido, ¿no? Y obviamente exagerarlo y torcerlo, claro, y que finalmente sirva de metáfora para el desarraigo que siente el personaje principal. Claro, quería un poco para terminar volver a algo que te planteé al comienzo, ¿no? Porque hay toda esta idea de, digamos, hay una situación de crisis, de caos, entonces la gente se moviliza, se organiza, pero después también es como que eso no termina de cuajar. Entonces, claro, yo te leía y no podía no pensar en el estallido de ustedes, ¿no? Pero también en otros estallidos. O acá también, que estamos en una situación política muy complicada y donde hay una suerte de ya no saber qué hacer, no sé cómo decirlo, pero algo así, ¿no? Como que se intentó por aquí, se intentó por allá, ¿no? O sea, uno podría decir, es un poco pesimista, pero es un poco una cuota de realismo también frente a lo que vieron ustedes. Yo creo que no es ni tanto uno ni lo otro, creo que son cosas que están mucho más mixturadas. En este caso, a pesar, por ejemplo, del cataclismo, del temblor permanente, hay una reconstrucción permanente también. O sea, por un lado, las superestructuras se están cayendo y hay toda una propuesta como oligárquica en conseguir que eso se mantenga hacia otros territorios, claro, pero paralelamente, ¿qué hacen los personajes? Yo decía como, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es la agencia de estos personajes? ¿Se van a quedar inmovilizados y no van a hacer nada? ¿Se cae un edificio y no van a hacer nada? No,
hay que también darle la posibilidad de que se movilicen. Entonces hay una revuelta. ¿Y después qué hay? La reconstrucción de las comunidades con lo poquito que tienen, ¿no? Como todas estas mingas que se arman como a partir de reconstruir las casitas. Claro, pero es como ya no son como las grandes salidas, el gran proyecto, sino... Lo micropolítico. Exacto, esa Porque es un poco la apuesta. Sí, porque es la única esperanza que yo tengo también. Creo que, o sea, de forma muy personal, pero también creo que es así, como que muchas veces le hemos puesto demasiadas esperanzas a los cambios demasiado grandes. Bueno, es de alguna forma la gran historia política de nuestros tiempos, ¿no? Claro. Pero muchas veces esas grandes historias invisibilizan toda la potencia que tienen los territorios en resistir con sus comunidades y en seguir generando un tejido social a pesar de todo. Pienso como las formas micropolíticas son resistencias de celebración también ante todo lo que ha sucedido. Y me interesaba que esas pequeñas historias fueran más importantes en esta novela que como los grandes cambios, como ¿no? el gran relato, ¿no? Ajá. Y claro, incluso esa red familiar que es tan potente, ¿no? Incluso el perrito. Ahí. Claro, Pachacuti. 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 Daniela, muchísimas gracias por la conversación, felicitaciones por Chilco y qué bueno que hayas podido volver a venir al Perú. El libro se presenta hoy a las 8 de la noche. Sí, hoy a las 8 de la noche en la Feria del Libro. Ok, entonces amigos y amigas del Arriero están invitados todos a las 8 de la noche a la presentación de Chilco, libro escrito, novela de Daniela Catrileo, con quien hemos conversado hoy y que yo les recomiendo que la lean. Además, la tierra tiembla todos los días acá. Ayer hubo un temblor acá y ha habido un terremoto también en el norte de Chile, un temblor muy fuerte hoy. Así que bueno, lean la novela que les va a gustar. Nos vemos, chao. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que estés al día de toda nuestra programación. LaMula.p, haciendo periodismo ciudadano e independiente desde hace más de 10 años.